Muchas gracias, Ricardo. Realmente es un placer muy grande para mí estar acá en la ACM. Un saludo a Santiago, a todos ustedes. Yo quería en estos minutos iniciales compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre lo que está ocurriendo con el sector y los desafíos que nosotros tenemos como país. Y de pronto yo arranco con una reflexión. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esa serie Viaje a las Estrellas, que tenía un personaje muy famoso que era el Capitán Spock. El Capitán Spock se caracterizaba porque tenía una gran lógica para explicar temas supremamente complejos. Y lo más importante que tenemos que tener claro en una sociedad que tiene potencial minero es que la riqueza del subsuelo debe ser empleada para enfrentar la pobreza del suelo. Ese es el sentido que una sociedad tiene cuando habla del interés general sobre el interés particular y la urgente necesidad de tener una política minera consistente con esos objetivos de largo plazo. Ahora, el problema es que a quienes atacan la minería y aún a quienes defienden la minería les ocurre una cosa, y es que nosotros tenemos una dificultad en entender quiénes somos y quiénes nos estamos creyendo y cómo nos estamos viendo en el espejo. ¿Por qué? Porque lo primero es darnos cuenta que nosotros no somos un país minero, pero somos un país con un gran potencial minero. Nosotros tenemos menos del 2% de la producción mundial de carbón hoy en día, tenemos poco menos del 3% de la producción mundial de níquel y tenemos menos del 3% de la producción mundial de oro. No obstante, en el escenario latinoamericano tenemos un papel muy grande en la producción de carbón, más del 80%, y claramente tenemos más del 80% de las reservas mundiales de carbón de América Latina. En el contexto mundial, menos del 1% de las reservas mundiales. Y eso es importante porque nosotros tenemos que ser capaces de transformar el potencial en un verdadero motor de desarrollo. Y lo que ocurre es que en la discusión sobre la minería se habla de la minería cuando realmente tenemos que empezar a ver son las especificidades del sector. Hay minería de subsistencia, hay minería informal, hay minería ilegal, hay pequeña minería, mediana minería y gran minería. Y tienen especificidades regulatorias y comportamientos totalmente distintos y nosotros no podemos caer en el dogma de tratar de aplicarles a todos el mismo concepto. Pero lo que ocurre es que si queremos desarrollar el potencial minero del país nos toca entender esa realidad y lo otro es que queremos que el país desarrolle su potencial, pero estamos convirtiendo el desarrollo en una carrera de obstáculos muy difícil de vencer. Casi que hacer minería en Colombia por el tipo de regulación que tenemos y el tipo de debate que tenemos, se está convirtiendo en una gran carrera de obstáculos. ¿Qué obstáculos quisiera señalar? Primero, entendamos que tenemos un problema serio de informalidad en el sector. Más del 62% de las unidades de producción minera en el país no tienen título. Más del 65% de esas unidades de producción minera tienen menos de 7 empleados que también están en la informalidad. Entonces, esa primera realidad es importante para el diseño y la arquitectura institucional de largo plazo. Segundo, claro que hay una gran asfixia o un ahogo tributario para el sector. Nosotros tenemos lo que llaman el government take, de lo que se le quita al sector por parte del Estado, que es mucho más alto que países que ya son desarrollados en materia minera. Y esa es una obstrucción clara que también debemos sanear si queremos aprovechar el potencial. Tenemos unos elementos de costo país todavía más complejos. Tenemos un costo de energía industrial y de kilovatio industrial altísimo. Tenemos unos costos de logística altísimos y tenemos un inmenso peregrinaje burocrático para el desarrollo del sector. Y es increíble que hablemos de el gran potencial y no tengamos hoy, siquiera en el país, una ventanilla única minera para el desarrollo de todos los trámites del sector. Quisiera también agregar esto, la incertidumbre. Estamos viendo incertidumbre jurídica e incertidumbre institucional. Por más bien que nos caiga el ministro Arce y aplaudamos lo que está haciendo, es el 6º ministro en 6 años de gobierno. Y la Agencia Nacional de Minería, creada por este gobierno, también ya tiene 5 directores. Eso afecta el desarrollo institucional. Pero hablamos de la incertidumbre también en materia de consultas y licenciamiento.
se hacen consultas que duran muchísimos meses, que tienen un costo para quien desarrolla la industria, y después se le da el licenciamiento y después puede ser revocada esa licencia a través de una consulta popular. Eso, por supuesto, es otro obstáculo grandísimo al desarrollo del potencial. Y agreguémosle lo que ocurre con la justicia. Ya la justicia deja de ser ciega y entonces empezamos a ver activismo de la justicia en contra de un sector generador de empleo con un gran potencial exportador y que debe hacer parte de la discusión del desarrollo, y empezamos a ver que empieza a llenar vacíos regulatorios a través de sentencias, y eso le hace un gran daño al país. ¿Por qué? Y en eso también quiero ser amablemente crítico. Yo creo que muchas veces el sector ha tratado de ser muy prudente y de llevar las discusiones a pasito en pasito a través de decretos, pero yo creo que ya hay que superar esto y tener una transparencia absoluta sobre la legislación, porque los vacíos que queden entre lo que tiene el código y lo que salga por decreto lo están llenando arbitrariamente las Cortes, y eso no conviene. Y yo debería decir que también se ha generado un gran debate, porque como se le llama a todo minería, no se ha entendido que una parte importante de la minería en el país está capturada por la ilegalidad y la criminalidad, que no tiene estándares ambientales ni sociales, pero que como se habla de minería hay una presunción de que todo el sector es el responsable de ese daño, y eso tenemos que desmitificarlo de manera contundente. Y me preocupa muchísimo la llegada del populismo al sector. Entonces, el lenguaje pugnaz de las transnacionales, el lenguaje pugnaz de esa inversión inclemente. No, resulta que no hay que tener una actitud vergonzante, porque la minería que se ha desarrollado con estándares ambientales y sociales ha dejado una gran herencia en el país, que hay que salir a defenderla y mostrar claramente los resultados. Ahora, la pregunta del cómo, ¿cuáles son las acciones con las que nosotros deberíamos empezar a plantear un debate serio en el país? Yo voy a hablar de 7 acciones. La primera es información. Superemos ese debate de la posverdad y pongamos en el centro de la visión de país que la minería desarrollada de manera sostenible es equivalente a desarrollo y debe ser equivalente a desarrollo. Pero hagámoslo con transparencia sobre la información y diferenciando muy bien las distintas etapas, los distintos tamaños y las distintas condiciones de la minería. Segundo, las instituciones. Las reglas de juego tenemos que realmente unificarlas de una vez por todas, porque esas reglas de juego son las que nos van a dar a nosotros la certidumbre y nos van a permitir hacer una reducción estructural del costo país para el sector. Eso tiene que ver con cómo vamos a unificar hacia el futuro en una legislación uniforme, bien debatida, lo que merece tener el sector minero para que pasemos del potencial a ser un país que realmente haga de la minería una parte estructural de su desarrollo. Lo tercero tiene que ver con la infraestructura, y a veces eso no se está hablando, Ricardo. Casi toda la infraestructura que se ha hecho en materia vial, pensando en el potencial minero, ha sido mirando al norte. Y resulta que el consumo del norte va a cambiar y nos va a tocar empezar a mirar hacia el oriente, y eso implica que empecemos a mirar todos los corredores viales de competitividad hacia ese potencial. Y claro, a nosotros nos va a tocar hacer una revisión sobre el tipo de matriz energética que ayude a aminorar los costos. Industria, y aquí quiero hablar de temas muy puntuales. La formalización de la pequeña minería para que pueda desarrollarse con pujanza en el país, y también para que la gran minería tenga los incentivos que son. Nosotros tenemos que tomar unas decisiones claras, por ejemplo, en materia tributaria. Deberíamos reducir el tamaño de los anticipos de impuestos, que terminan siendo también muy dolorosos para la industria, y recortar los tiempos que se están tomando las devoluciones, que toman más de 10 y 12 meses, y se convierte en un costo adicional del país para el desarrollo de la industria. Y claro, a nosotros nos toca definitivamente plantear qué va a pasar con los incentivos para la importación de maquinaria. ¿Cómo podemos diferenciar tarifas entre esa pequeña, esa mediana y esa gran minería mientras van adquiriendo los estándares ambientales que se necesitan? Y a mí me parece que el otro elemento que hay que decir en la visión del sector, tenemos que pensar en la minería como un factor importante en la vida cotidiana de los ciudadanos. La minería está presente en nuestro consumo cotidiano, y lo que tenemos es que ver esa visión asociada con las cadenas de valor dentro del país y las cadenas de valor en el exterior. La inclusión.
La minería está en un proceso de transición importante en el mundo. Y eso implica que nosotros tengamos por lo menos una regulación clara sobre las consultas previas y el manejo de comunidades y empecemos a ver cuáles son esos estándares que permiten que las empresas tengan un mejor relacionamiento y que le cierren el espacio al populismo extorsivo al cual se tienen que someter muchas veces por presiones políticas y realmente trabajar de la mano con las comunidades y las reglas de transparencia en toda la información del sector para crear confianza. Y creo que en materia de innovación, y con esto cierro, está el tema de los cierres mineros. ¿Cómo termina una mina? ¿Cuál es el aporte que le deja a una sociedad? Es fundamental. Y en Colombia tenemos casos exitosos que deberíamos cacarear con más fuerza ante el mundo. Quizás uno de los casos más entretenidos y que además nos generan algo de orgullo es lo que pasó con la Catedral de Sal de Zipaquirá. Después de que termine una explotación, poderle dar un uso alternativo que deja una herencia positiva y que se sigue desarrollando otra parte de la mina, es un ejemplo de sostenibilidad y obviamente habrá que buscar qué se puede hacer en afforestación, reforestación y otros aspectos. La gestión de los pasivos ambientales, cómo podemos mitigarlos y cómo podemos dejarle a la sociedad esa herencia positiva. Yo quiero cerrar con esto, Ricardo. Aquí se ha hecho un trabajo durante más de un año con propuestas sobre todos estos temas. Yo lo presenté este fin de semana en la convención de mi partido, hoy se lo dejo, porque creo que es una reflexión de cómo un país debe pasar de simplemente la indignación a las acciones y las propuestas. Y no dejar que el sector minero termine siendo el balón de fútbol de un partido entre la extrema izquierda y la extrema derecha, cuando necesitamos construir una visión sostenible para que la minería sea factor de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Senador, uno de los temas que ha surgido de manera constante a lo largo del día de hoy, evidentemente, es el tema de inseguridad jurídica, al cual finalmente usted involucra en el punto de instituciones. Pero aquí, pues en la práctica hay elementos mucho más complejos a la hora de, como decíamos en el panel pasado, de desatar ese nudo gordiano. ¿Qué propone usted específicamente para solucionar ese problema? Yo diría, Ricardo, que empecemos por lo más elemental. Los jueces están diseñados para hacer cumplir la ley, no para escribir la ley. Ese es el principal elemento de la seguridad jurídica en una sociedad. Y aquí lo que ocurre es que en el rango constitucional, los jueces tienen una libertad casi que ilimitada para llenar vacíos jurídicos. Y eso lo que termina generando es más incertidumbre jurídica. Y a eso agréguele lo peor, es que los jueces, aparte de tener esa libertad, no tienen calculadora. Entonces nunca cuantifican el impacto fiscal que tiene para el país sus decisiones. Yo creo que esa es una primera línea de acción. Lo segundo es que nosotros necesitamos empezar a cerrar con puertas con respecto a los temas que impactan al desarrollo económico. La consulta previa. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? A mí me preocupa que ya hay algunos sectores que están hablando de consulta previa para la fase de exploración. Esos son costos tremendos que la industria y el país no puede tampoco aceptar con libertinaje. Entonces yo creo que hay que definir muy bien una consulta que permita el balance entre el tema ambiental y el desarrollo de la industria. Eso es urgente también en la seguridad jurídica. Y también a mí me parece que en las decisiones, por ejemplo, en materia de tutela, a la tutela hay que empezar a darle su verdadero objetivo, que es proteger de derechos fundamentales de inminente violación y no abrir la tutela como una compuerta selectiva que termina afectando el desarrollo de muchas industrias en el país. Quizás cierro con la última, Ricardo, y es que nosotros necesitamos unas normas en materia regulatoria que sean mucho más transparentes, y eso me lleva quizás a mencionar algo que se ha dicho hoy. El subsuelo es de la nación. La riqueza del subsuelo es para la nación y obviamente tiene que tener la capacidad de acompañar y mitigar los efectos que tengan las comunidades. Pero lo que no podemos es someter el interés nacional a la compuerta de la presión política regional, y ahí es donde el desafío del sector con las instituciones
tiene que traducirse en reglas de juego de cómo se agota el diálogo y cómo se mantienen los estándares para que la comunidad se beneficie de la explotación minera. Uno de los vínculos claros que tiene el sector de la minería ilegal es con los grupos violentos, entre otras razones, pues porque actividades que generan rentas tan grandes, obviamente atraen a diferentes bandas criminales y incluso tenían en las cuales en esas actividades pues tenía presencia las FARC y según los informes oficiales tiene presencia el ELN. ¿Cómo cortar esa especie de cordón que une la presencia de la minería ilegal con la violencia motivada por esos grupos? Ricardo, quizás mi respuesta va a ser muy básica, pero lo primero empieza por la voluntad política de enfrentar a la criminalidad y no ser permisivo con ella. Obviamente tener mayor capacidad ofensiva y disuasiva de la fuerza pública. Pero aquí lo que tenemos es que cerrar de una vez la compuerta de las actividades ilegales tratadas con guante de seda cuando se trata de negociaciones. Por eso yo he dicho, yo no veo una diferencia entre Mancuso y Timochenko. Son criminales y nosotros no podemos seguir adecuando la ley según la ideología de los criminales. La ley tiene que ser uniforme para todos y hay que tener capacidad de contención y capacidad de sanción. Dicho eso, en materia de minería, a mí me parece que nosotros necesitamos fortalecer mucho más la capacidad de inteligencia y detección utilizando tecnologías y sobre todo la capacidad de incautación, porque yo a veces veo que bombardean máquinas que perfectamente podrían ser incautadas y utilizarse con otro propósito, pero ahí hay que tener una capacidad decisiva. Y por supuesto, hay unos temas que también tienen que ver con los mapas sociales de algunos departamentos y zonas críticas. Ahí hay que hacer una intervención para ir sacando a la comunidad de la influencia de esos grupos armados. Le voy a decir algo que a mí me preocupa de los acuerdos con las FARC, por ejemplo, y en esto voy a simplemente mencionar el narcotráfico. ¿Cómo es posible que queramos erradicar el narcotráfico y ponemos la erradicación y la sustitución voluntaria? Es un incentivo perverso. Y usted va a ver que lo mismo va a pasar con la minería que está bajo el control de esos grupos. Van a tratar de negociar la entrada de ellos a la formalización. Eso sería inadmisible, porque eso sería perdonar todo el daño ambiental y no tener una capacidad de represión por parte del Estado de esas conductas. Entonces yo me centraría ahí, una gran capacidad ofensiva, una gran capacidad disuasiva y cero tolerancia con actividades ilegales cometidas por esos grupos y delitos que se sigan cometiendo, sanción ejemplar y tener la capacidad inclusive de cooperación internacional por si se necesita la extradición. El activismo en contra de la minería no es exclusivo de Colombia. Uno ve realmente en la mayoría de las democracias occidentales pues que hay una creciente presión hacia los gobernantes de turno para, en algunos casos, las posiciones más extremas, proscribir la minería. Uno ve ejemplos como el de Perú, en donde proyectos importantes no se han podido llevar a cabo por presión de las comunidades. Más allá del tema de reglas de juego, hay realidades locales que son imposibles de desconocer. ¿Cómo manejarlas? Ricardo, yo he tenido la posibilidad de ver ejemplos del sector en Canadá, lo hice cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Perú, en Chile, e inclusive indirectamente conocí muy en detalle la experiencia de Australia. Lo que uno ve es que hay que ir generando un balance entre el estándar ambiental, el estándar social y el desarrollo sostenible de la industria. La industria no puede estar por fuera de una discusión de desarrollo cuando hay un potencial y ese potencial se puede utilizar positivamente para tener ingresos que se traduzcan en el bienestar de una sociedad. Yo creo que lo que hay que hacer acá es una gran pedagogía en el país, demostrar por qué la minería es parte de una visión integral de desarrollo de manera sostenible. Y la industria tiene que también empezar a hacer una gran transformación de la forma en la que manejan las comunidades. Y yo creo que hay que mirar las buenas experiencias de algunas empresas que han logrado la legitimación, inclusive en procesos de consulta, porque han tenido el respaldo de las comunidades. Ahí nosotros tenemos que hacer como sociedad esa gran pedagogía. Pero insisto, lo peor que le puede pasar a la minería es que la lleven a ser el balón de fútbol de una discusión entre la extrema izquierda y la extrema derecha, cuando en el centro se puede construir ese balance entre medio ambiente y beneficios sociales con el desarrollo empresarial y los empleos formales.
Como última pregunta, la misma que le hice a sus colegas, ¿qué parte le gustaría entregarle al sector dentro de 5 años si usted es elegido presidente Me de la gustaría venir acá y decir que celebro primero que Colombia haya sido destacado por Naciones Unidas como un ejemplo de desarrollo minero con los más altos estándares ambientales y sociales. Segundo, ver cuadruplicar la inversión del sector minero en el país, ver cómo el sector ha aumentado en un 35% los empleos y algo que me llenaría también de orgullo ver cómo hemos desarrollado grandes cadenas de valor para la producción petroquímica y de minerales en el país asociados con industrias con valor agregado. Ese es el sueño que yo esperaría como presidente de los colombianos venir a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias al senador Iván Duque.